La llamada llegó exactamente a las 6:30 de la mañana de la tarde. Justo cuando Betty Wilson estaba terminando de doblar las últimas cortinas en el salón de su casa. La luz suave del atardecer se filtraba a través de los cristales, tiñendo la habitación de tonos dorados. El sonido de la aguja del hilo atravesando la tela era lo único que se escuchaba. Y Frank, su esposo, estaba en el jardín, como siempre, tan distante, tan absorbido por sus propios pensamientos. Betty, con una mano, cogió el teléfono y, con el hombro, lo acercó a su oreja. Sin dejar de trabajar, reconoció inmediatamente la voz que provenía del otro lado de la línea. Hola, Betty, soy Gladys Jenkins, desde Oak Creek, dijo la mujer, con una excitación que no pasó desapercibida para Betty. La vecina de sus padres. Alguien a quien Betty apenas conocía desde la muerte de su madre 5 meses atrás. Nunca había llamado por nada importante. De hecho, apenas habían hablado en todo ese tiempo. Betty dejó de coser, sorprendida por la llamada. ¿Ha ocurrido algo?, preguntó, inquieta. Probablemente nada, respondió Gladys. Pero la voz de la señora Jenkins sonaba tensa. Como si estuviera a punto de contarle algo que no podía dejar de compartir. Pero pensé que deberías saberlo. ¿Hay alguien en casa de tus padres? Betty frunció el ceño, mientras su mente comenzaba a dar vueltas. La casa de sus padres había permanecido vacía desde que ella se encargó de ordenar las cosas de su madre y regresó a su vida en Milwaukee. No había nada pendiente allí. Nada más que el dolor de la pérdida de ambos padres. ¿Cómo podía ser posible que alguien estuviera allí ahora? ¿Estás segura?, preguntó Betty, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Las luces han estado encendidas por las noches durante los últimos 3 días. Hoy he visto a una joven salir de la casa. No la conozco. Pelirroja, alta. Llevaba un precioso vestido verde, como los que solía usar tu madre. Un escalofrío recorrió la espalda de Betty. El vestido verde, ese vestido de seda que su madre había guardado celosamente para ocasiones especiales. Betty había planeado recogerlo en su próxima visita a la casa, pero había estado tan ocupada, tan atrapada por la rutina de su vida en Milwaukee, que nunca había encontrado tiempo para ir. Sin embargo, en ese momento, la imagen del vestido verde en otra mujer, en una desconocida, la dejó sin aliento. Ese vestido era una parte de su madre, y verlo en alguien más era una bofetada directa a su dolor. ¿Has hablado con ella?, preguntó, con un nudo en la garganta. No, querida. Se subió a su auto y se fue. Pero definitivamente salió de tu casa. Y tenía las llaves, dijo Gladys. Las llaves, repitió Betty, en un susurro casi inaudible. No podía ser. Nadie más debía tener las llaves de la casa. Las llaves que su madre y su padre habían guardado siempre bajo su control. Las llaves que Betty había recibido cuando se casó. Aquello era imposible. ¿Cómo había llegado esa mujer allí? Gracias, señora Jenkins. Voy a investigar, dijo Betty, colgando rápidamente el teléfono. Su cabeza daba vueltas, pero en su interior ya sabía lo que tenía que hacer. Frank aún no había llegado a casa. En los últimos meses, él siempre llegaba tarde, siempre con excusas. Una llamada de un cliente importante. Un proyecto urgente. Una cena de negocios. Las explicaciones variaban, pero el resultado era el mismo. Frank llegaba tarde, cansado y distante. Su matrimonio, su relación, ya no era lo que había sido. Betty se levantó de su silla, dejando el trabajo a un lado, y se dirigió a la cocina. Abrió la nevera y sirvió un vaso de agua. Pero ni el frío del líquido ni el silencio de la casa conseguían calmar su creciente inquietud. En ese momento, se dio cuenta de lo que estaba pasando.
Su matrimonio ya no era el mismo. Ya no quedaba nada de lo que había sido. Los 3 últimos años con Frank parecían haber sido un largo adiós a lo que una vez fue. Dejó el vaso en la mesa y, mientras miraba por la ventana, pensó en los años que había compartido con Frank. Cuando se conocieron, ella tenía 22 años y él, 26. Ella acababa de graduarse y trabajaba en la biblioteca local. Él había llegado de Milwaukee con grandes sueños y una brillante sonrisa. Los primeros años fueron felices. Sí, se casaron, compraron su primera casa y adoptaron un perro. Pero luego llegaron los intentos fallidos de tener hijos. Los médicos no encontraban ninguna razón. Solo infertilidad inexplicable. En algún momento dejaron de intentarlo. Y empezaron a construir una vida juntos. O eso pensaba Betty. La grieta en su relación había aparecido cuando su padre enfermó. El cáncer lo consumió rápidamente. Un diagnóstico en noviembre. Y el funeral en febrero. Frank estuvo a su lado. Pero algo cambió en ella. Algo cambió en él. La distancia, el vacío, comenzaron a crecer entre ellos. Luego, cuando su madre falleció tras un derrame cerebral el otoño anterior, la grieta se profundizó aún más. Frank, quien antes había sido su apoyo, ahora parecía estar cada vez más distante. Betty se encontraba sola, más sola que nunca, incluso estando casada. Aquel teléfono, aquel descubrimiento, todo aquello la estaba desbordando. Pero tenía que actuar, tenía que enfrentarse a lo que estaba pasando. Por difícil que fuera, se giró hacia el teléfono y marcó el número de Frank. El sonido del tono de llamada llenó el aire. Al principio, nada. Solo el tono. Pero después, la familiar voz de Frank se escuchó al otro lado de la línea. Hola, cariño. Estaba a punto de llamarte. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Betty, directa. En Chicago, en el seminario. Tal como te dije. ¿Ocurre algo?, respondió él, con una calma que a Betty le pareció sospechosa. Voy a ir a Oak Creek, dijo Betty, interrumpiéndolo. Hubo una pausa, un silencio tenso. Frank sabía que algo no iba bien. Y se tensó. ¿Qué quieres decir con alguien?, preguntó. Una mujer, pelirroja, con el vestido verde de mi madre. Estaba en la casa, dijo Betty con frialdad. Frank comenzó a dar excusas. Podría ser una agente inmobiliaria. HABLE con acento agudo con algunas agencias para tasar la casa sin que tú lo supieras. Quería darte una sorpresa. Obtener un precio preliminar antes de hablarlo contigo. La mentira fue evidente. Y Betty apretó los dientes. Quiero saber quién es y qué hace en mi casa. Hoy mismo, dijo con determinación. Por favor, Betty, no vayas. Estoy seguro de que todo esto tiene una explicación. No hagas un escándalo. Déjame hablar con ella mañana cuando vuelva, insistió él, con tono nervioso. No, quiero saber la verdad ahora. ¿Y si no me lo dices? Llamaré a la policía, respondió Betty. Y colgó de inmediato. El corazón de Betty latía con fuerza en su pecho mientras sus manos temblaban. Tenía que saber qué estaba pasando. Y no dejaría que nada la detuviera. Preparó rápidamente una pequeña bolsa con una muda de ropa y artículos de aseo. Oak Creek estaba a 2 horas en coche. ¿Y si salía en ese momento? Llegaría a las 8 de la tarde. Pero antes de irse, el teléfono vibró de nuevo. Era Frank. Betty lo ignoró. Tenía que hacer esto sola. El trayecto hacia Oak Creek parecía eterno. Pasaron los kilómetros. Pero Betty solo pensaba en una cosa. En la mujer que estaba en la casa de sus padres. En el vestido de su madre. En las llaves que no deberían estar en manos de nadie más. No sabía qué encontraría allí. Pero algo dentro de ella le decía que debía enfrentarse a la verdad. Por dolorosa que fuera,
Al llegar a Oak Creek, el cielo ya estaba oscureciendo. Las luces de la calle brillaban débilmente, y el aire fresco de la noche le heló los huesos. Caminó por las calles familiares, viendo lugares que le traían recuerdos de su infancia. La casa de sus padres estaba ahí, en la tranquila calle Maple. La casa que había sido su hogar durante tantos años. Pero ahora, al ver las luces encendidas y el sonido de la música proveniente de dentro, Betty sintió un nudo en el estómago. Se acercó a la puerta y, con el corazón en la garganta, introdujo la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un sonido sordo. Al entrar, el familiar olor a perfume de su madre la golpeó de inmediato. Avanzó por el pasillo, escuchando risas provenientes del salón. Lo que vio cuando se asomó al salón la dejó sin aliento. La mujer pelirroja, con el vestido verde de su madre, estaba de pie junto a la barra sirviendo vino. Frente a ella, una mujer rubia, sentada en el sofá, hablaba despreocupada. Betty sintió que el suelo se le desvanecía bajo los pies. «¿Qué haces aquí?», susurró, sin poder creer lo que veía. La historia de Betty estaba a punto de cambiar para siempre. El corazón de Betty latía con fuerza mientras observaba a las dos mujeres en el salón. La imagen de su madre, tan vívida en su memoria, se desmoronaba frente a ella como un castillo de naipes. Aquella mujer, con el vestido verde de seda que había sido de su madre, no podía ser una simple visitante ni una agente inmobiliaria, como había sugerido Frank. No. Había algo mucho más profundo y oscuro en todo eso. Betty dio un paso atrás, apartándose de la entrada del salón para no ser vista. Pero sus pensamientos corrían más rápido que sus piernas. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué hacía en la casa de sus padres? Y lo más importante, ¿cómo se atrevía a usar las cosas de su madre como si fueran suyas? El sonido de las risas se mezclaba con el ruido de las copas chocando. Y en el aire flotaba una sensación de traición, de invasión. Betty apretó los puños con tal fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas. Quería entrar allí, enfrentarse a esa mujer, exigirle respuestas. Pero algo en su interior le decía que tenía que ser más inteligente que eso. Necesitaba saber más, entender qué estaba pasando antes de armar un escándalo. La tensión en el aire era palpable, y la única forma de obtener las respuestas era ser cautelosa. «Voy a ver qué pasa», susurró para sí misma, y se alejó del umbral del salón con paso sigiloso. Como un fantasma, se deslizó por el pasillo familiar, reconociendo cada grieta del suelo, cada esquina de las paredes que alguna vez había conocido tan bien. La familiaridad de la casa solo hacía que la sensación de traición fuera más intensa. Como si el lugar que había sido un refugio en su infancia ahora se hubiera convertido en el escenario de una pesadilla. Al llegar al final del pasillo, se asomó de nuevo al salón, observando la escena con atención. La mujer pelirroja seguía de pie junto a la barra del bar, sirviendo más vino, y la rubia en el sofá parecía estar contándole algo sobre su vida. Betty no escuchó las palabras de la conversación, pero la mirada confiada de la rubia, su sonrisa de complicidad, le hicieron sentir un sudor frío en la frente. Frank había estado aquí, en este lugar que una vez fue su hogar. Y probablemente ni siquiera le había importado lo que significaba para ella. Fue entonces cuando la rubia mencionó algo que hizo que Betty casi se ahogara en su propia rabia. «No hablas en serio, Sharon, ¿verdad? ¿De verdad le dijiste que ibas a vender la casa?», dijo la rubia, mirando a la pelirroja con una sonrisa burlona. Sharon, la mujer pelirroja, se echó a reír, y su risa, que debería haber sido alegre, sonó vacía, como una burla. Frank dijo que su esposa era demasiado sentimental.
Le prometí que la llevaría de viaje cuando vinieran los tasadores. Y entonces, sí, la pondríamos en su lugar. Betty sintió que se le caía el mundo encima. No podía creer lo que estaba escuchando. La casa de sus padres. El lugar donde había crecido. Donde había formado todos sus recuerdos. Estaba siendo tratada como una propiedad más. Como si fuera una mercancía. Frank, su marido, había estado planeando venderla sin siquiera consultarla. Como si no tuviera ningún derecho sobre ella. Y peor aún, Sharon estaba aquí, usando las pertenencias de su madre. Riendo sobre sus recuerdos. Despreciando lo que Betty había perdido. Y además, todo esto es solo un trámite. Continuó Sharon. Después de la venta, Frank y yo tendremos suficiente dinero para hacer todo lo que queremos. Un viaje a Europa. Tal vez una casa nueva. Y lo mejor de todo es que Betty no parece darse cuenta de nada. Es casi cómico, ¿no? Las palabras de Sharon fueron como un golpe en el estómago. Betty tembló. Pero no por miedo, sino por la furia que empezaba a hervir dentro de ella. Esta mujer, esta intrusa, estaba burlándose de ella. De sus recuerdos. De su dolor. Y Frank, su marido, el hombre con el que había compartido su vida durante tantos años. No solo le estaba siendo infiel, sino que estaba planeando destruir lo último que quedaba de su familia. No puedo creerlo, murmuró Betty entre dientes, luchando por no irrumpir en la habitación. Pero la rabia la quemaba por dentro. No iba a permitir que esto siguiera. No iba a dejar que Sharon y Frank se salieran con la suya. Tenía que enfrentar la verdad. Y tenía que hacerlo ahora. Antes de que pudiera dar un paso adelante. Sharon comenzó a hablar de nuevo. De todas formas, la casa no tiene valor sentimental para ella. Frank me dijo que hace tiempo que dejaron de tener algo en común. Ella ni siquiera se dio cuenta de que sacó las llaves de su cajón. Betty ya no podía quedarse en silencio. No podía seguir escuchando cómo se reían de ella y de su dolor. Se adelantó, irrumpiendo en el salón con una firmeza que sorprendió a las dos mujeres. Sharon se quedó en shock, con los ojos abiertos de par en par, y la rubia comenzó a levantarse del sofá, buscando una salida. No hables más, dijo Betty, su voz rota pero decidida. No tengo tiempo para escuchar tus mentiras. La rubia, claramente incómoda, murmuró. Creo que me voy. Y comenzó a caminar rápidamente hacia la salida. Sharon intentó mantenerse firme. Pero Betty la miró directamente a los ojos. Y fue como si una chispa de desafío se encendiera entre ellas. No iba a permitir que esta mujer, que había invadido su vida y su hogar, se saliera con la suya. ¿Qué haces en mi casa?, le preguntó Betty, sin rodeos. ¿Por qué llevas las cosas de mi madre? ¿Qué tienes que decir por ti misma? Sharon intentó mantener la compostura. Pero la tensión en sus hombros era evidente. Frank me dio las llaves. Me dijo que no te importaba. Y además, no es como si viniera aquí para quedarme para siempre. Solo hasta que la venta se cierre. Luego estaríamos juntos. Betty no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Te crees que voy a permitir que esto siga? ¿Que mi vida se reduzca a ser el objeto de tus juegos? ¿Y tú, Frank, qué tienes que decir al respecto? La palabra, traición, se le quedó pegada en la lengua. Como un veneno, Betty ya no podía mantenerse callada. El silencio que había estado cargando durante tantos meses se rompió de golpe. Sabía lo que debía hacer. Se acercó a Sharon y, sin decir más, le exigió que se fuera. Lárgate de aquí ahora mismo. Y si no lo haces, llamaré a la policía. Quiero que sepas que esta casa es mía. No de Frank, ni tuya, mía. Sharon, en un intento de parecer más segura, cruzó los brazos. ¿Y si me niego? Tengo las llaves.
Frank me prometió que podría quedarme aquí hasta que vendieran la casa. Betty, con una calma fría, sacó su teléfono. Llámame cuando estés dispuesta a enfrentarte a las consecuencias de tus mentiras. Porque lo que estás haciendo no tiene vuelta atrás. Sharon, finalmente, se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno. Está bien, murmuró, y con paso vacilante, se dirigió a la puerta, pero no sin antes lanzar una mirada desafiante a Betty. Esto no se acaba aquí, dijo Betty, observando cómo Sharon se marchaba. Después de que la puerta se cerrara tras Sharon, Betty se quedó en el salón, sintiendo el peso de todo lo que había descubierto. Su mundo se había desmoronado ante sus ojos. Pero sabía que ya no podía permitir que siguieran pisoteando su vida. Tenía que hacer frente a la verdad, sin importar el dolor que causara. Ahora, la batalla no era solo por la casa, ni por su matrimonio. La lucha era por su dignidad, por su propia paz interior. Y no pensaba rendirse. La puerta se cerró con un golpe sordo. Y Betty se quedó en el salón. Sola, la casa de sus padres. Su hogar, que una vez estuvo lleno de risas, de memorias familiares, ahora parecía desmoronarse ante ella. Las paredes, las fotografías, los muebles, todo parecía distante, como si perteneciera a otra vida. Una vida que ya no existía. El aire estaba pesado, cargado de mentiras y secretos. Y Betty sentía que cada rincón de la casa la miraba. Le exigía respuestas. ¿Cómo había llegado todo a esto? ¿Cómo había podido estar tan ciega durante tanto tiempo? La furia en su interior no se disipaba. Pero había algo más profundo que esa rabia. Era el sentimiento de traición. Frank, su marido, el hombre con el que había compartido 15 años de su vida. La había estado engañando, no solo con una, sino con 2 mujeres, y mientras ella pasaba por el dolor de perder a sus padres. Mientras intentaba reconstruir su vida después de la tragedia. Él había estado viviendo una vida paralela. Una vida de mentiras y manipulaciones. Betty no podía entenderlo. Todo lo que había sido para él. Todo lo que había dado. ¿Era tan poco importante? Habían compartido tanto. La casa. Los sueños de tener hijos. La ilusión de un futuro juntos. Pero todo eso ahora era solo una fachada. Frank no solo le había sido infiel. No solo había manipulado sus emociones. Sino que había ido más allá. Quería vender la casa de sus padres sin su consentimiento. Quería quedarse con el dinero y, aparentemente, dejarla atrás, como si nada, como si todo lo que ella había hecho por él, todo lo que había sacrificado, no hubiera valido nada. La confrontación inminente. Betty sabía que lo que tenía que hacer ahora era enfrentarse a la verdad. A la verdad absoluta. No podía seguir ignorando las mentiras que Frank le había contado. Tenía que saberlo todo, sin excusas ni medias verdades. Si él pensaba que podría seguir manipulándola, estaba muy equivocada. El teléfono volvió a vibrar. Y esta vez Betty no dudó. Marcó el número de Frank. El tono de llamada resonó en la casa vacía. Y su respiración se hizo más pesada con cada segundo que pasaba. Finalmente, la voz de Frank salió al otro lado de la línea, con la familiar suavidad que siempre había utilizado para calmarla. Hola, cariño. Pensé que estabas ocupada. ¿Todo bien en Oak Creek? Preguntó, como si nada hubiera pasado. No. No todo está bien. Frank, respondió Betty, con voz fría. Acabo de pasar por la casa de mis padres. He visto cosas que no puedo ignorar. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Y Betty sintió cómo la tensión se acumulaba. Sabía que Frank estaba empezando a darse cuenta de que algo no estaba bien. ¿De qué hablas?, preguntó finalmente, su voz algo tensa. ¿De qué hablo? De que hay una mujer en mi casa, usando las cosas de mi madre. El vestido verde, las joyas, todo.
¿Te acuerdas de todo eso, Frank?, dijo Betty, con una calma implacable que sorprendió incluso a ella misma. Y lo peor es que ella no es la única. ¿Sabes qué más he descubierto? Que has estado con ella durante más de un año. Mientras me decías que todo estaba bien. Mientras yo te daba todo lo que tenía. El silencio se hizo más pesado. Como una nube oscura que lo envolvía todo. Frank no respondía. Y Betty continuaba. Imparable. No solo eso. Frank, estabas planeando vender la casa de mis padres sin mi consentimiento. No me informaste de nada. Solo pensaste en ti mismo. En tus propios intereses. Finalmente, Frank habló. Pero su voz sonaba quebrada. Insegura. Betty, por favor, escucha. No era así. No todo lo que piensas es cierto. Quiero que me escuches. Quiero explicarte todo. ¿Explicarme qué?, replicó Betty, con una risa amarga. ¿Las mentiras? ¿Las excusas? ¿Las promesas vacías? Estoy cansada de tus explicaciones. Frank, ya no puedo seguir haciéndome la tonta. Ya no puedo seguir ignorando lo que está pasando. Y ¿sabes qué? No solo me estás engañando a mí, sino que también me estás engañando a ti mismo. Porque esta mentira que has construido, esta fachada, no va a durar para siempre. Betty, por favor, escucha, comenzó a decir Frank. Pero Betty lo interrumpió con firmeza. No. No quiero escuchar más. Ya he oído suficiente, dijo con claridad. Voy a hacer que las cosas cambien. Oye, esta casa no se va a vender. No sin mi consentimiento. Y tú no vas a seguir siendo parte de mi vida. No después de todo lo que has hecho. La llamada terminó abruptamente. Betty dejó el teléfono en la mesa y se quedó mirando la pared. Por primera vez en mucho tiempo. Sentía una calma extraña. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que su vida, tal como la conocía, había llegado a su fin. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella se sentía liberado. Como si todo el peso de los últimos años hubiera desaparecido. Ya no iba a vivir bajo el control de Frank. Ya no iba a ser su víctima. El encuentro con el pasado. La noche había caído por completo cuando Betty, decidida, salió de la casa, subió al coche y condujo sin rumbo fijo. Aunque sabía exactamente a dónde se dirigía. Necesitaba confrontar a Frank, cara a cara, pero también sabía que no podía esperar mucho más. Tenía que averiguar qué más estaba planeando. ¿Qué más había detrás de todo esto? Llegó al motel donde Sharon le había dicho que Frank estaría. Su corazón latía rápido, y sus manos temblaban un poco al estacionar el coche. No tenía miedo, pero sentía una necesidad urgente de descubrir la verdad. No solo sobre Frank y su infidelidad, sino sobre lo que realmente estaba tramando. ¿Qué más había detrás de esa fachada de hombre exitoso? ¿De marido perfecto? ¿Qué más estaba dispuesto a destruir para conseguir lo que quería? Se acercó al lobby del motel, donde el recepcionista la miró extrañado, pero no dijo nada. Betty ya no se preocupaba por las miradas de los extraños. Sabía que este era su momento, su oportunidad de enfrentarse a la verdad, y no iba a dejarlo escapar. Subió al segundo piso, donde había sido informado que Frank se encontraba en una habitación al final del pasillo. Su respiración se aceleró mientras avanzaba, pero algo en su interior la mantenía firme. Sabía que iba a enfrentarse a lo peor, pero también sabía que, una vez lo hiciera, ya nada volvería a ser igual. Golpeó la puerta de la habitación con determinación. La puerta se abrió lentamente. Y ahí estaba Frank, sorprendido al verla, con los ojos brillantes de nerviosismo. «Betty, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, intentando sonreír. Pero el miedo se reflejaba claramente en su rostro. «Vengo a enfrentarte a ti, Frank», dijo ella, con voz firme y clara. «Es hora de que pagues por lo que has hecho. Y no te estoy dejando escapar. Ya no».
Betty se quedó mirando a Frank fijamente, sin permitir que su mente se nublara por la confusión o la furia. Lo que había planeado hacer esa noche no era solo confrontarlo. No era solo gritarle, reprocharle o pedir explicaciones. Había algo mucho más grande en juego. Todo lo que había sido suyo. Todo lo que había amado y cuidado durante años. Estaba siendo destruido por las mentiras de Frank. No solo la traición había destrozado su relación, sino que también estaba en juego el legado de sus padres. El hogar que había sido su refugio. El único lugar que quedaba en su vida que era verdaderamente suyo. Tenía que ser astuta. Tenía que ser más inteligente que él. Frank pensaba que ella era débil. Que su sufrimiento por la muerte de sus padres la había dejado vulnerable. Que podía manipularla para que todo saliera como él quería. Pero Betty ya no era la mujer que había sido hacía un año. Ni siquiera hacía un par de meses. Ahora, lo que estaba en juego era más que una casa o un matrimonio roto. Estaba luchando por su dignidad, por su independencia y por recuperar lo que le pertenecía por derecho. Frank intentó dar un paso hacia ella. Pero Betty lo detuvo con un gesto firme de la mano. No te acerques, dijo, con una voz fría que no reconoció como propia, pero que le dio una sensación de poder renovado. Hoy no voy a permitir que me manipules. Estoy cansada de tus mentiras, de tus promesas vacías, de tus excusas. No me vas a convencer de nada. Frank, ya lo sé todo. El rostro de Frank se contrajo, como si finalmente comprendiera que el juego había cambiado. Su postura se hizo más rígida y, por un momento, parecía que iba a estallar. Pero Betty no le permitió esa oportunidad. Quiero que escuches muy bien lo que voy a decir, continuó Betty, mientras se daba la vuelta y comenzaba a caminar por la habitación con paso firme. Buscando algo en particular. Sé que has estado vendiendo la casa de mis padres a mis espaldas. Que me has estado ocultando todo. Pero lo que no sabes, Frank, es que esa casa no puede ser vendida sin mi consentimiento. Frank, que había intentado mantener la calma, ahora mostraba signos de incomodidad. ¿Qué estás diciendo? Eso no es posible. La casa está a nombre de los dos. Tú nunca te preocupaste por ella. Betty lo miró con desdén. Eso es lo que tú crees, ¿verdad? Pero lo que no sabes es que mi padre había hecho algo mucho más inteligente. Cuando él murió, dejó todo bajo una cláusula en su testamento que impide que la casa sea vendida o hipotecada sin mi permiso y sin el consentimiento de un albacea. Y ese albacea es mi abogado, Frank, así que no importa lo que firmes o las mentiras que hayas inventado. Porque este acuerdo no es válido. Y lo sabes. Frank intentó no dejarse vencer por el miedo que comenzaba a reflejarse en sus ojos. Eso no tiene sentido. Betty, no puedes hacer esto. La casa es mía también. Yo he estado trabajando, pagando todo, tomando decisiones por nosotros. Betty negó con la cabeza, sintiendo cómo una rabia contenida comenzaba a convertirse en una fuerza imparable. Nunca fue tuya, Frank. Nunca fue solo tuya. Esta casa fue de mis padres. De mi familia. Y no permitiré que te la lleves. No permitiré que vendas lo que no te pertenece. ¿Qué quieres decir con eso? Frank comenzó a mostrar signos de desesperación. Pero Betty no cedió. Te dije que ya lo sé todo, repitió Betty, su tono cada vez más firme. Sé que has estado tomando el dinero de nuestras cuentas. Lo que ganamos juntos durante años. Y lo peor de todo, has estado jugando con mi futuro. Con el futuro de nuestra familia. Como si fuera un juego. No puedo dejarte hacer eso. Mientras Frank comenzaba a perder la compostura, Betty dio un paso hacia la mesa de su padre, donde había dejado una carpeta con documentos importantes. Sacó el testamento de sus padres y lo extendió sobre la mesa frente a Frank.
Él intentó mirar los papeles. Pero Betty no le dio la oportunidad de tocarlos. No, Frank, dijo con voz baja, casi susurrante, pero llena de una furia contenida. No los toques, porque este es el último documento que necesitas ver. Este es el testamento de mis padres. Y te aseguro que nada de lo que pensabas hacer va a funcionar ahora. Frank trató de sonar enérgico, pero su voz vacilaba. Betty, no tienes que hacer esto. No tienes que arruinarlo todo. Podemos hablar. Podemos arreglar las cosas. Lo que pasa entre nosotros no tiene por qué involucrar a la familia. A la casa. Betty lo interrumpió, cerrando la carpeta con fuerza. Lo has hecho tú, Frank. Has involucrado a la familia. Has involucrado la casa. Y ahora lo que queda es la verdad. Y la verdad es que este matrimonio no puede continuar. La casa no va a ser vendida. Y tú no vas a salir impune de todo esto. Frank tragó saliva. Pero ya no estaba tan seguro de sí mismo. No sé lo que quieres decir. ¿Qué harás? ¿Qué puedes hacer? Betty lo miró directamente a los ojos, con una calma que lo desconcertó aún más. Voy a hacer lo que sea necesario para que todo salga bien. Frank, no necesito tu dinero. No necesito tus promesas. Y no necesito vivir en la sombra de tus mentiras. Voy a tomar el control de mi vida. De la casa. De mi futuro. Y si necesitas que lo diga claramente, voy a pedir el divorcio. La palabra resonó en la habitación como un eco. La última frase se coló en el aire y se asentó entre ellos, dejando una atmósfera pesada. Frank se quedó mudo por un momento, sin saber qué responder. La mirada de Betty, firme y decidida, le dijo todo lo que necesitaba saber. No iba a salir de esto como pensaba. Ya no era la mujer que él podía manipular a su antojo. Betty tomó su teléfono y comenzó a marcar un número. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo, dijo mientras observaba a Frank, que seguía en shock, esperando alguna reacción que no llegó. El teléfono sonó varias veces hasta que finalmente una voz familiar respondió. Hola, Betty, ¿qué pasa? Necesito que inicies los trámites del divorcio. Esta vez sin excusas. Además, necesito que te encargues de que la casa de mis padres no se venda. Ya tengo los documentos. Así que todo está listo. Frank no podía creer lo que estaba sucediendo. Betty, espera, por favor, no lo hagas. Podemos arreglarlo todo. Pero Betty ya no lo escuchaba. No, Frank, ya no podemos arreglar nada. Este es el final. Mientras hablaba con su abogado, Frank trataba de acercarse a ella. Pero ella levantó la mano en señal de advertencia. No te acerques, dijo con calma, colgando el teléfono con determinación. Esto es lo que soy ahora. No hay vuelta atrás. Esta es mi vida. Y tú ya no formas parte de ella. Frank, con los ojos llenos de pánico, comenzó a dar pasos atrás. Te lo puedo explicar, Betty, te puedo contar todo. Betty se giró hacia él. Pero no dijo nada. Simplemente se giró de nuevo hacia la ventana, mirando la casa de sus padres. El jardín que había visto tantas veces. Y la vida que había dejado atrás. No me interesa lo que tienes que decir. Solo quiero mi libertad, murmuró para sí misma, mientras Frank se quedaba atrás. Impotente, atrapado en las consecuencias de sus propios actos. El futuro de Betty ya no estaba ligado a la mentira que había sido su matrimonio. Y ella sabía, con certeza, que esta vez, tomaría las riendas de su vida. Betty se quedó de pie en la sala, mirando la habitación vacía, sin las voces de Frank ni la presencia de Sharon, la amante traidora que había invadido su vida. Por fin, estaba sola, la casa de sus padres, que había sido el centro de su infancia, el refugio que había guardado durante tanto tiempo en su memoria. Estaba ahora completamente vacía, tanto física como emocionalmente.
A medida que el silencio llenaba el espacio, Betty sintió un peso desaparecer de sus hombros. Había tomado una decisión que cambiaría su vida, y aunque la incertidumbre le apretaba el corazón, también sentía una extraña sensación de paz. Había sido difícil. Claro que sí. Había luchado contra el miedo, contra la traición, contra todo lo que pensaba que conocía. Pero ahora, con el divorcio casi en marcha y el futuro que se abría frente a ella como una página en blanco, Betty sintió que finalmente podía respirar. Estaba reconstruyendo su vida, pieza por pieza, desde los cimientos. La mañana siguiente, después de firmar los papeles del divorcio y organizar una cita con su abogado para continuar con el proceso legal, Betty volvió a entrar en la casa de sus padres. La luz del día entraba a través de las ventanas, iluminando las habitaciones que aún contenían los recuerdos de su madre y su padre. Pero, por primera vez en meses, esos recuerdos no la llenaban de tristeza, sino de gratitud. Gracias a ellos, gracias a lo que le habían enseñado. Ahora podía ser fuerte, podía ser libre, sin Frank, sin las mentiras que lo habían rodeado. Betty sentía que podía dar un paso hacia la sanación. La casa de sus padres ya no era un símbolo de pérdida, sino un lugar donde ella podía redescubrir su propia identidad. Mientras recorría las habitaciones, tocando los objetos familiares, el perfume que aún quedaba en el aire, las fotos en las paredes, comprendió algo importante. No había perdido nada de valor. Había ganado la libertad. Decidió que sería el momento de reconstruir su vida en todos los aspectos. El divorcio era solo el primer paso. Tenía que reencontrarse con ella misma, con sus pasiones, con sus sueños olvidados. Sabía que aún quedaban batallas legales por librar, pero ya no sentía miedo. Se enfrentaría a ellas con la misma determinación que había demostrado al enfrentarse a Frank y a sus mentiras. Durante las semanas siguientes, Betty se encargó de todo. Vendió la casa de sus padres, siguiendo las instrucciones de su abogado. Pero esta vez, la venta se llevaría a cabo con su consentimiento. Nadie más tomaría decisiones por ella. El dinero de la venta fue destinado a su futuro, a su propia independencia, a una nueva vida. Estaba decidida a viajar, a aprender, a conocer nuevas personas y, lo más importante, a redescubrir la mujer que había sido antes de que todo comenzara a desmoronarse. El primer viaje fue a Italia. Betty había soñado con ese destino durante años, pero siempre había puesto a los demás antes que a ella misma. Ahora, sin las cadenas de su pasado, decidió que era el momento perfecto para hacerlo. Pasó un mes recorriendo las ciudades, disfrutando de la gastronomía, del arte y, sobre todo, de la tranquilidad de estar sola. Por fin, sin el peso de las mentiras de Frank sobre sus hombros. Cada rincón de Roma, Florencia y Venecia le ofrecía una nueva perspectiva de la vida, y aunque el dolor de la traición aún estaba presente, comenzó a sanar poco a poco, como las cicatrices de una batalla que ya había ganado. Al regresar a Milwaukee, Betty empezó a trabajar en algo que siempre había querido hacer: abrir una librería. La pasión por los libros, por la literatura, por el conocimiento, siempre había estado en su corazón, pero nunca había tenido el valor de seguir ese sueño. Ahora, con la ayuda de su dinero ahorrado y el respaldo de algunos amigos de confianza, abrió una pequeña librería en un barrio tranquilo de la ciudad. No fue fácil al principio, pero la dedicación y la pasión con la que se entregó a su proyecto hicieron que, poco a poco, la librería comenzara a prosperar. Los clientes la adoraban, y ella disfrutaba cada momento. Había encontrado su lugar en el mundo. No todo fue fácil. Claro, hubo momentos de duda, noches en las que el miedo a fracasar la acechaba. Pero con el tiempo,
Se dio cuenta de que esos miedos eran solo sombras del pasado. Ecos de una vida que ya no era la suya. La mujer que antes había estado atrapada en las mentiras y la traición ahora caminaba con la cabeza en alto. Con la firmeza de quien ha superado lo imposible. Un día, mientras estaba organizando los estantes de libros, Betty se detuvo por un momento y miró alrededor de la librería. Todo lo que había logrado, todo lo que había pasado por alto, estaba ahí, ante sus ojos. El camino había sido largo, pero al final, había encontrado su verdadero propósito. Y en ese momento, supo que estaba en el lugar correcto, haciendo lo que siempre había querido hacer, viviendo de la manera que siempre había soñado. Miró por la ventana, viendo el atardecer reflejado en las calles. Y por fin sonrió. La vida la había derrumbado. Pero ella se había reconstruido. Más fuerte, más sabia, más libre que nunca. Sabía que lo peor ya había quedado atrás. El futuro que se presentaba ante ella era suyo para construirlo, sin importar las dificultades. Y mientras sostenía un libro entre sus manos, la última página de su pasado se cerró con suavidad, dejando que la nueva historia, su historia, comenzara a escribirse con una tinta fresca y llena de esperanza.